¿Todos ven bien? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Ok. Para este segundo parcial entran muchos conceptos y todos relacionados con lo que es la derivada, ¿sí? Hoy vamos a estar tratando específicamente lo que es el concepto de la derivada, de interpretación geométrica, recta tangente, recta normal y después vamos avanzando de a poco, ¿sí? Lo primero que vamos a recordar, ¿sí? Es una pequeña clasificación de rectas. La primera, que seguramente todos conocemos, y si no, acá la recordamos, es lo que se define como recta secante. ¿Algunos recuerdan qué es la recta secante? Yo no. No, capaz que viéndola nos acordemos. Bien, una recta secante es una recta que corta a una curva o a una función en dos puntos o más puntos. Vamos a ver una foto. Acá tenemos una. En azul está representada una función cúbica, ¿sí? Una polinómica de grado 3. Y vemos en negro una recta que corta la función en ¿cuántos puntos? 3. 3. ¿Sí? Bien. Corta la función en 3 puntos, que son esos puntos rojos que vemos ahí. Más allá de la recta secante, que entonces ya sabemos que es una recta que corta una curva en dos o más puntos, también aparece en el estudio lo que se conoce como recta tangente. Y a diferencia de la secante, la recta tangente se caracteriza, ¿sí?, por tocar a la curva solo en un punto, ¿sí? En ese punto donde la corta, ojo que estoy diciendo corta, que la toca y no estoy diciendo corta, ese punto en particular se llama punto de tangencia. Ahí vemos en la foto. A ver, tenemos una función, está en azul, la recta en verde, ¿sí? Y vemos cómo la recta está tocando o acariciando en un punto, el punto rojo que vemos acá, a esta curva. Este punto en particular es el punto de tangencia a esta función, ¿sí? En particular, una función o una curva va a tener tantos puntos de tangencia como puntos conformen a la curva, ¿sí? Obviamente, si yo quiero saber cuál es la recta tangente que pasa por donde tengo el mouse, voy a estar analizando o estudiando qué pasa justamente en ese punto de tangencia. Hasta acá venimos bien y analizamos cuál es la diferencia entre una y otra recta. Entonces tiene infinitas líneas de tangente. Va a tener Infinitas líneas. infinitas rectas tangentes, cada una en un punto en particular. Exacto. Ajá. Mientras que la recta secante la corta en más de 2 puntos, 2 o más puntos. Eso por un lado. Teniendo en mente este concepto, vamos ahora a analizar geométricamente lo que se conoce como derivada, ¿sí? Consideremos a una función genérica, que en este caso para hablar de genérica decimos igual f de x, que está definida en un intervalo abierto, y además también vamos a estar trabajando con un punto genérico, que en este caso lo llamamos x sub 0. Venimos bien. Entonces decimos, bueno, tengo una función cualquiera, genérica, y tengo un punto genérico también, eso es lo que está diciendo. Voy a definir dos puntos, A y B, que pertenezcan a la función. Quiere decir que yo los pueda marcar sobre la curva. Y acá tenemos una curva graficada. Vemos claramente cuáles son los puntos A y el punto B, y si prestamos atención, cada uno de estos puntos está identificado con sus componentes. El punto A, ¿qué componentes tiene? Y 0, X0 puede ser. Bien, pero ¿cuál sería el orden correcto de decirlo? X0 y 0. Perfecto, bien. Siempre que vamos a estar hablando de un punto, recordemos que primero va la componente de X. El punto B, entonces, tiene como par ordenado o generalización el X sub 1 y sub 1, ¿sí? Tenemos estos dos puntos. Y vemos que por estos dos puntos nosotros podemos marcar gráficamente una recta. Esta recta que está dibujada ahí,
¿Es secante o es tangente? Secante. Secante, obvio. Perfecto. Entonces, vamos a definir los puntos, como ya los habíamos nombrado, y pensamos que por estos dos puntos determinan justamente una recta secante a la función. La pregunta es, ¿podremos calcular de alguna manera la pendiente de esta recta? Nosotros creo que fue la primera clase cuando estuvimos trabajando con función lineal, vimos que se podía determinar la pendiente de una recta. Para eso, trabajábamos específicamente con los dos puntos. Entonces vamos a hacer eso y pensarlo entre todos. Y miramos esto que aparece acá en rojo, ¿sí? Y que está simbolizado con un triangulito X, se pronuncia delta X. El delta X, lo que me está indicando justamente, es el incremento que hay entre un punto y el otro, justamente pensando sobre el eje de las X. Por eso tiene la X, ¿sí? En criollo me está diciendo, che, ¿cuántas unidades me corrí desde el punto A hacia el punto B, pero por sobre el eje de las X? En este caso podríamos decir, me corrí una, dos unidades y un poquito. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Bien. De la misma manera, yo podría pensar que pasa lo mismo o algo similar con el delta I. Pero ya que estamos, vamos a reescribir ahora, fíjense, al punto B. ¿Se acuerdan que nosotros le habíamos puesto inicialmente x sub 1 y sub 1? Pero si yo ahora quiero escribir todo en función de una misma variable, puedo decir, bueno, para llegar desde este punto hasta este punto, lo que hice fue al x sub 0 sumarle un pequeño incremento. Por eso es que lo puedo escribir en vez de x1 como x sub 0 más delta x. De la misma manera, puedo pensar eso sobre el eje de las y. Entonces decir, ok, a ver, si pienso en cuántas unidades me desplacé yo sobre el eje de las y, desde un punto hacia el otro punto, voy a decir tuve un incremento llamado delta I. ¿Hasta acá venimos? Profe, ¿podría repetir qué hizo desde el primer paso al segundo? En esta anotación, esperen que dejamos entrar a alguien, ahí vamos. Ahí va. Sí, desde ahí hasta adelante. Desde acá, bien, llegué bien entonces. Nosotros primero habíamos definido al punto A como el x sub 0 y sub 0, pero si pensamos incluso un poquito más, ya podemos decir, bueno, a ver, al punto x sub 0 le corresponde la imagen, que para no escribirla y sub 0 puedo escribirla como f de x sub 0, es decir, la imagen. Esta notación es la que usamos justamente para evaluar a la función en un punto en particular. ¿Se acuerdan que cuando poníamos, por ejemplo, f de 3 es porque íbamos a reemplazar a la x por el 3 en cada una de las veces donde aparecía x? Acá estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Como la notación genérica. No entren en pánico, igual que van a ver que es una pavada. Lo que pasa es que son todos símbolos nuevos y por ahí se asustan un poco, pero esto, créanme que es una pavada. Bien, lo mismo hicimos con el punto B, es decir, ya no llamé x sub 1 a la primer componente de B, sino que lo que hicimos fue ponerlo como, me paré en el x sub 0 y le di un pequeño incremento. Entonces, esta sería mi notación para el x1. Fíjense la correspondencia. Para anotar a la imagen, digo, bueno, a ver, si yo evalúo a mi función en este x sub 0 más delta x, voy a obtener la imagen correspondiente. Entonces, fíjense que tanto el punto A como el punto B quedan con las mismas variables, x sub 0, más allá de que me aparezca un delta x, un pequeño incremento. Dicho esto y analizado, dijimos, bueno, este va a ser mi delta i, mi incremento, entonces yo puedo definir a la pendiente como el cociente incremental entre delta i y delta x, que es lo que hacíamos nosotros trabajando con las rectas, pero esta es una nueva notación.
para no escribir I1 menos I0, directamente ya puedo pensar en cuánto es el incremento, cuántas unidades me desplacé. Lo mismo con X. Por lo que este cociente incremental me indica rápidamente cuál es la pendiente de esta recta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Gonzalo, el punto B, ¿qué pasó con I1? Lo escribimos ahora como el I1, como decir, bueno, a ver, si yo a mi X1 lo llamé X sub 0 más delta X, para calcular su imagen, lo que tengo que hacer es evaluar a la función justamente en este punto, en el X sub 0 más delta X. Por eso es que lo reescribo así, indicando voy a evaluar a mi función en este punto en particular. ¿Ahí queda un poco mejor? Sí. Bien. Igual prometo que ahora cuando veamos un ejemplo esto se aclara bastante el panorama. Yendo un poquito más allá, si yo ya definí este cociente incremental, puedo decir rápidamente entonces que la pendiente la puedo calcular mediante esta resta, ¿sí? Fíjense, esto sería mi I1 y esto sería mi I sub 0. Es simplemente lo que ya trabajamos antes. Abajo dejo el cociente, el incremento en X, porque en este momento lo puedo dejar así, no me conviene transformarlo mucho. De esta manera se define lo que sería la pendiente de esta recta secante. Pero ¿qué pasa si yo digo, este punto B se me va acercando mucho al punto A, vuelvo atrás como para que analicemos, digo, a ver, ¿qué pasa si yo este punto B lo acerco, voy recorriendo la curva y me acerco mucho a lo que sería el punto A? Voy a estar pensando en ese caso que mi incremento en X se hace cada vez más chiquitito. Entonces, pensando eso, digo, bueno, la recta secante tiende a ser tangente en ese punto en particular, porque si yo los acerco tanto, que casi son el mismo punto, mi recta va a dejar de cortarla en dos puntos y la va a acariciar en el punto de tangencia. Así, en este punto, ¿sí?, estamos avalados para calcular el límite de este pequeño incremento de X tendiendo a 0, porque estamos diciendo que yo desde mi punto original no me voy a alejar mucho, ¿sí? Voy a estar ahí, en las pequeñas cercanías, estudiando el límite de lo que pase. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Ok, bien. Es un sí, yo no sé si está medio desconsolado o qué, pero vamos que se puede, ¿eh? No, porque yo ya vi en algún momento derivadas de que toda esta parte es interpretativa, pero en realidad tenemos que entender lo entendemos después en la práctica. Exactamente. Profesora, una pregunta tonta. Sí, no hay El preguntas símbolo de, tontas. el símbolo de incremento tiene otro símbolo a veces cuando se hace la fórmula, ¿no? En realidad, Sí. cuando hablamos de incremento, lo que se símbolo, usa, digo, perdón. sí, es el triangulito. El símbolo sería el triangulito. Me imagino que vos estás haciendo referencia al delta, cuando aparece el delta. Ok, a eso era. Por Que eso son, yo con este símbolo y el otro me confundía un poco. bien, son notaciones bastante similares. Después vamos a ver qué pequeña diferencia hay entre ellas. Pero son válidas también. Bien. Sigo entonces, porque ya lo dijeron los compañeros. Cuando llegamos a la parte práctica, esto se transforma en una pavada. Pensando en esto, yo digo, bueno, entonces, si calculo el límite de lo que sería la pendiente cuando mi incremento se hace cada vez más chiquito tendiendo a 0, lo que voy a tener es la pendiente de lo que sería mi recta tangente, ¿sí? Y esta es la definición oficial para calcular lo que es la pendiente a una curva en un punto particular de la recta tangente, ¿sí? Así como está, la escriben en luces de colores y todo porque la vamos a estar usando. Cuando ustedes me digan, yo sigo. Espera, Por eso, estoy acá
Cuando ustedes me digan, seguimos. Profe, ¿Sí? ¿qué significa esta coma que tiene la F? Bien. Atento porque yo ya me la había comido. Este apóstrofe que está acá, lo que me está indicando es que yo estoy trabajando con la función derivada, ¿sí? Estoy derivando mi función original y esta es la indicación con ese apóstrofe chiquitito que tiene ahí. Quiere decir que mi función va a sufrir una modificación. Eso siempre con el eje de las X. Exactamente, siempre en matemática 1 vamos a estar trabajando con el incremento de X. Ay, eso me dio miedo. En matemática 2, como van a dejar de trabajar con funciones en el plano y van a analizar funciones en el espacio, tienen que analizar los dos incrementos. Claro. Todo en la vida se complica y más matemática, chicos. Bueno, a resistir. Se puede, se puede. Cuando me digan, seguimos, ¿eh? Profe, ¿Sí? pregunta, acá con esta fórmula, no entiendo bien cómo estamos analizando, entiendo que estamos analizando el punto X sub 0, pero me Sí. cuesta entender el punto de la gráfica en el punto B, en el Y. Mira. El eje así no lo estamos tocando en teoría, ¿no? Estamos solamente con el incremento de X sub 0 a X sub 1. Exacto. No, estamos trabajando enteramente con el eje de las X entonces, ¿no? A ver, esto es así, lo voy a traducir un poquito más. La parte de abajo, lo que me está diciendo es analizar cuál es el incremento en el eje de las X. Arriba, ¿ves, Isaías, que aparece la F en cada uno de los dos términos? Que aparezca la F de algo, porque se dice de, ¿sí? Me está diciendo que yo voy a estar trabajando con lo que serían las imágenes, es decir, con los incrementos de la I. O sea que la parte de la I es la que aparece arriba. Igual ahora, cuando lo llevemos a la práctica, van a ver que queda mucho más claro. ¿Listo? ¿Seguimos? Sí. Bien. Sí. Ok. Llegado a este punto, empezamos a trabajar con lo que es derivada por definición, ¿sí? Supongamos que me dicen, ¿cuál será la derivada de esta función, que es 2x al cuadrado menos 5x menos 1, en el caso particular de que mi punto de estudio, es decir, mi x sub 0, valga 2? Que me digan esto a mí, que me hagan esta pregunta, es equivalente a que me digan, che, ¿cuál será la pendiente de la recta tangente a la función f en el caso particular que x valga 2? Son preguntas que están apuntando a lo mismo, ¿sí? De las dos maneras pueden venir expresadas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre, esto es a modo de analizar la situación, yo siempre digo que al principio, cuando estamos empezando a trabajar, tener un bosquejo de la situación nos ayuda un poco, nada más. No es obligatorio hacerlo, cada uno lo verá, pero ahora, con el objetivo de que interpretemos qué es lo que se nos está pidiendo, lo vamos a ver. Representé acá la función, esa verde, ¿sí? Y marqué específicamente el punto cuando x sub 0 vale 2. Ese es mi punto. Pregunto, ¿cuál es la imagen cuando x vale 2? ¿Cuánto vale f de 2? ¿Menos 3? Vale menos 3. Bien, visiblemente lo vemos acá que vale menos 3. Visiblemente. Pero si yo no hubiese hecho el gráfico
¿Tengo forma de saber cuál era la imagen? ¿Qué cálculo debiera hacer? Y reemplazar a la X en la función por 2, ¿no? Bien, o sea que eso es lo que acabamos de hacer acá. Más allá de que visiblemente nos ayudaba, nosotros analíticamente lo que hicimos fue evaluar a mi función en el caso particular que x vale a 2. Es decir, estudiamos a f de 2. Es lo que hicimos. Entonces, dicho esto, nos ponemos a trabajar, manos a la obra. ¿Cómo me explican ustedes lo que están viendo en pantalla? Esa expresión. ¿Quién se anima? No hay respuestas erróneas. Entre todos la corregimos. La función derivada en el punto 2 tiene un límite, ahí el límite incremental de x en 0. Ay, bueno, ahí no, ya no sé cómo va a seguir. Bien. Voy a ir repitiendo lo que dijo Frida. Si a mí me piden calcular la derivada, ¿sí? Cuando x vale 2, es igual o es equivalente a calcular el límite del delta x cuando tiende a 0, vamos a lo fácil, ¿sí? De la función definida de esta manera, o de esta expresión que tenemos acá, la función evaluada. Fíjense, en el punto de interés, por eso el 2 está puesto en amarillo, más el delta x, es decir, más el pequeño incremento que sufrió. A esta primera parte yo le voy a restar la función evaluada en 2, f de 2. Y todo esto lo voy a dividir por delta x. Eso es lo que está ahí. O sea, lo importante no es si lo leemos bien, pero sí analizar que en una primera instancia mínimamente voy a tener que hacer dos cuentas. Esta primera de acá y esta segunda de acá. Con esto nos ponemos a trabajar de a poco. No desesperen. Aparte sería derivada primera, porque también después está la... Sí, pero no vamos a explotar nuestra cabeza hoy con todas las derivadas. Ya vamos a tener tiempo suficiente de provocarles ACB a los compañeros. Profe, Sí, para tener un delta X no necesito 2 puntos. sí, justamente Claro. porque estoy trabajando con 2 puntos. Pero esta fórmula a mí lo que me permite es calcular la pendiente, porque piensen que estamos buscando nosotros la recta tangente, que es decir, una recta que solo tiene un único punto en común con la curva, que sería en este caso nuestro 2 menos 3. Por eso es que estoy trabajando con este punto. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahí va. Bien, como cálculo auxiliar, siempre yo esto digo, háganlo como cálculo auxiliar para no sufrir inconvenientes a lo largo del ejercicio. Vamos a hacer esto. A la función la vamos a evaluar en el 2 más delta x, es decir, la primera parte del límite, no otra cosa, solo esa parte. Y digo, ok, si me está diciendo que yo la función la evalúe en esto, en cada lugar donde aparece la x, vamos a escribir 2 más delta x. ¿Vamos bien? Entonces, esta es mi función. Me quedaría 2 por, y entre paréntesis, 2 más delta x elevado al cuadrado. Menos 5, en vez de x ya voy a escribir el 2 más delta x, y por último el menos 1 que estaba atrás. Eso es lo único que hice, fíjense. ¿Aparecía la x? Nada. Ya escribimos 2 más delta x, y ahí queda lo que estoy necesitando yo. Estoy evaluando la función en el punto particular que se me pide. Pero, así como veo esto, hay algo que está elevado al cuadrado y que encima es un binomio, o sea que vamos a tener que desarrollar este binomio. Y además veo un término donde es posible aplicar la propiedad distributiva y vamos a hacer eso, vamos a desarrollarlo. Recordando el desarrollo de un binomio de un cuadrado, yo lo hago acá en la parte amarilla. Vamos a hacerlo entre todos rápidamente. Sería el cuadrado del primero, o sea, 2 al cuadrado me queda 4. El cuadrado del segundo, o sea que me quedaría delta x elevado al cuadrado, es este de acá. Por último, es el doble del producto entre el primero y el segundo, o sea que quedaría
2 por 2 por delta X. Y de ahí sale el 4 por delta X. De ahí queda toda esa parte amarilla. Otra cosa que hice fue aplicar la propiedad distributiva entre este paréntesis. Menos 5 por 2, menos 10. Menos 5 por delta X, menos 5 delta X. El resto copié tal cual. Puedo todavía esto compactar un poco más, porque de hecho, fíjense que nos queda un 2 multiplicando a todo un paréntesis. Tenemos que hacer la distributiva, no queda otra. Y además de hacer la distributiva, si es posible juntar algunas cosas, las juntamos, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. Bien, ok. Profe, ¿qué pasó en el paréntesis, en el primer paréntesis elevado al cuadrado? Es esto que está desarrollado acá en amarillo. Sí, ¿y cómo hizo la cuenta ahí? Ahí lo pueden hacer usando el binomio de un cuadrado, y si no se acuerdan eso, pueden hacer 2 más delta X por 2 más delta X y aplicar la propiedad distributiva. ¿Sí? Ahí lo pueden hacer de cualquier manera. Yo lo hice desarrollando el cuadrado del binomio, que dice lo siguiente. El primero elevado al cuadrado, o sea que 2 al cuadrado me queda 4, es este 4 de acá. Después tengo el segundo elevado al cuadrado, o sea que delta X elevado al cuadrado es el que puse acá. El tercer término es el que queda de multiplicar a estos dos por 2. Por eso es que me queda 4 por delta X. Pero, repito, si no se acuerdan cómo hacerlo o tienen miedo de meter la pata, hacen 2 más delta X por 2 más delta X y desarrollan lo que sería esa distributiva y llegan al mismo resultado. ¿Sí? En el paso siguiente, lo que yo ya hice fue hacer la distributiva y compactar. Fíjense, 2 por 4, 8. 2 por 4 delta X me quedarían 8 delta X. 2 por delta X al cuadrado me quedarían 2 delta X al cuadrado. Juntados con estos términos de atrás, esto es lo que me queda. ¿Vienen bien? ¿Es mucho? ¿Cómo están? Cuéntenme. Profe, Sí. ¿esto en cualquier curva o en cuadrática? En este caso es la cuadrática y es específicamente para esta función que estamos haciendo acá y en este punto. Pero lo que es derivar por definición es para cualquier función. Lo que pasa es que yo voy a tener que reemplazar siempre, dependiendo de la función con la que me toque trabajar. Si yo en vez de acá hubiese tenido una función al cubo, acá hubiese tenido que reemplazar en la función al cubo. Pero la definición es exactamente la misma para cualquier tipo de función. ¿Sigo entonces? Delta X tiene que valer 0, ¿no? Delta X tiende a ser 0. Ajá. Bien. Bueno, ¿qué es lo único que hice ahora? Reescribir a mi límite y en vez de tener f de 2 más delta X, puse lo que habíamos llegado acá abajo. Solamente eso. En la parte de atrás, todavía me estaría faltando evaluar a la función en 2, que ustedes ya me dijeron cuánto vale. ¿Qué valor toma la función si yo la X la reemplazo por 2? Menos 3. Menos 3. Entonces, justamente eso es lo que va. Con la precaución de que hay un menos, entonces me va a quedar menos y el valor que toma la función, menos 3. Vemos que entonces ese menos 3 se va a cancelar con el otro, porque menos por menos queda más, 3, y vuelan los números. Siempre le van a volar los números, ¿sí? Va a quedar una expresión en función de lo que son los cocientes incrementales. Pasando en limpio esto, ¿sí? Como dijo que siempre se igualan los números, ¿no? Exactamente, se van a cancelar siempre los números, sí. Entonces, una manera de saber si está bien es si se volaron los números o no, ¿no? Exactamente, exactamente. Si no, es porque metieron la pata en alguna cuenta. Por eso esto es como un tip para que ustedes digan, bueno, a ver, hasta acá vengo bien porque se me cancelaron. Si no, eso quiere decir, hay que revisar alguna cuenta de las que hice. Bien. Pasé
en limpio lo que nos quedó, es decir, el límite cuando delta x tiende a ser 0 de 2 por delta x al cuadrado más 3 por delta x, todo sobre delta x. ¿Qué pasa, pregunto, si yo en este caso quiero evaluar y reemplazar a la delta x por 0? ¿Cuánto me vale este límite? 0 sobre 0. Me queda 0 sobre 0 y nosotros ya sabemos que esta indeterminación es posible de salvar. Fíjense que en la parte de arriba lo que tengo es un polinomio, ¿sí? Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a trabajar con polinomios solo con la x, y ahora mi variable sería delta x, pero puedo trabajarlo igual. En este caso, lo que conviene hacer es sacar factor común. De esta manera, si yo logro sacar factor común, porque los dos términos tienen delta x, se simplificaría con el que está abajo y seguro, salvo la indeterminación. Entonces vamos por ese camino. Si los dos términos del numerador tienen un delta x, saquémoslo como un factor común. Y me quedaría delta x por 2 delta x más 3. Una vez que yo ya hice esto, ¿qué puedo simplificar? Obvio. Lo de arriba se repite con lo de abajo, vuela. Que así sea, vuela. Entonces, solamente a mí me queda por estudiar el límite cuando delta x tiende a ser 0 de 2 por delta x más 3. ¿Y cuánto vale este límite? 3. Listo. Nuestro límite vale 3. Porque si yo reemplazo al delta x por 0, me quedaría 0 más 3, 3. Esto quiere decir, entonces, que la pendiente de mi recta tangente, cuando x es 2, vale 3. O lo que la derivada de la función en este punto en particular también vale 3. ¿Seguimos? ¿Y eso gráficamente cómo se vería, profe? Gráficamente sería la recta que pasa por acá. Eso sería simplemente la recta que acaricia a la curva por ese punto. O sea que va a tocar el 3 en X. Que va a tocar exactamente. Vale. Y no corta a la curva, la acaricia. La tangente, el puntito. Exactamente. Tiene el punto tangencial cuando x vale 2, porque eso es lo que a mí se me estaba pidiendo. Si me hubiesen pedido averiguar cuál es el punto tangencial cuando x vale 3, yo estoy pensando en que más o menos estaría por acá, y el resultado hubiese sido otro, totalmente distinto. Por eso, hay que primero entender bien cómo funciona lo que es derivar por definición antes de pasar a la tabla. Una vez que yo ya paso a la tabla, después esto me sale automáticamente. Pero al principio es necesario practicar un poco y entender cómo estamos trabajando. ¿Avanzo? Sí. Bien, ahí vamos. ¿Vieron que dijimos? Bueno, a ver, la derivada en un punto en particular coincide con ser la pendiente de la recta tangente, y alguien recién me preguntó gráficamente cómo se vería. Yo dije, va a ser la recta que acaricia el punto, pero hasta acá yo de esa recta tangente solamente conozco a la pendiente. Si quiero saber cuál es la ecuación de la recta tangente, me falta determinar cuál es el valor de la ordenada al origen. Entonces, eso es lo que vamos a usar. Cuando a mí me pidan determinar la ecuación de la recta tangente, una vez que yo ya derivé y obtuve la pendiente, me falta conocer cuál es la ordenada al origen. La expresión con la que estamos trabajando es la de la función lineal, no cambia nada. La t que está acá claramente es para indicar que es la recta tangente, no por otra cosa. Si la ponen, la t, o no la ponen, no hay ningún problema. Yo acá es como para identificar. Recuerden que M era la pendiente y B la ordenada al origen. Entonces, yo con todo lo que acabamos de hacer, ya sabemos que en este caso la pendiente vale 3. Además de todo esto, sabemos cuál es nuestro punto de tangencial. Nuestro punto tangencial
era 2 menos 3. Eso quiere decir que X vale 2 y que Y vale menos 3. Entonces puedo reemplazar a estos valores. Y eso es lo que hacemos. Una vez que yo ya reemplazo, fíjense, en la expresión general lo que hicimos fue reemplazar el valor de la pendiente y además el punto de tangencia con el que estamos trabajando. Rápidamente podemos obtener así el valor de la ordenada del origen, porque en definitiva nos queda despejar que esto es una pavada. El 6, que está sumando, pasaría restando para el otro lado, y de esta manera me queda que B, en este caso, es menos 9. Por lo que la ecuación de la recta tangente es 3x menos 9. Y ahora sí, la vemos gráficamente. Ya podemos graficarla correctamente, sabiendo que es tangente, no así a grosso modo, sino que hasta podría decirle al GeoGebra que la grafique, porque ya sabemos específicamente cuál es la ecuación. ¿Venimos bien? Sí. Profe, entonces es todo, lo que es derivada es todo estudiar un solo punto, ¿no? No es estudiar un solo punto, porque imagínense que si a mí me pidieran estudiar a esa función cuando x vale 2, cuando x vale 3, cuando x vale 4, cuando x vale 5, así todos, independientemente, me van a querer matar, se van a acordar de mí, de toda mi familia y de todos los matemáticos que ya están, que en paz descansen, ¿sí? Al principio se piensa analizando punto a punto, pero después los matemáticos se dan cuenta de que hay que buscar una manera de generalizar, porque si no se van a pasar la vida haciendo cuentas. Y después de esto, de evaluar a la función en un punto en particular, se busca la manera de conocer cuál es la función derivada, es decir, una genérica que después a mí me permita reemplazar y rápidamente saber cuál es la pendiente. Pero vamos de a poco para no agobiarlos. Además, sí, perdón. Ok. Además de la recta tangente, hay otra recta importante de estudiar, que es la que se conoce como recta normal. La recta normal se caracteriza por ser perpendicular a la recta tangente en el punto en cuestión. Es decir, estoy pensando en la recta que es perpendicular a la tangente que pasa por el punto P. Como son perpendiculares, ¿cómo tienen que ser sus pendientes? ¿Opuestas? No. Iguales. Inversa. Inversa. Opuestas e inversas. Me quedo con esa respuesta. Van a ser iguales si las rectas son paralelas. Si son perpendiculares, eso quiere decir que se cortan formando 90 grados, van a ser opuestas e inversas. Entonces, si mi pendiente original era 3, en este caso, la de la recta normal va a ser menos 1/3. La di vuelta y le cambié el signo. A eso hacíamos referencia cuando hablamos de opuesta e inversa. Por X más B. De vuelta, nosotros estamos estudiando particularmente en este punto, en el 2 menos 3. Entonces vamos a reemplazar al valor de X y al valor de Y, por ese punto en particular, y así obtenemos el valor de lo que sería B, que en este caso es menos 7/3. Por lo que mi ecuación de la recta normal es menos 1/3 de X menos 7/3. Y esta sería la representación gráfica. Perpendicular, fíjense que se corta formando 90 grados y justo pasa por el punto en cuestión. ¿Hasta acá estamos? ¿Y para qué sirve la recta normal, profe? Ya vamos a ver para qué sirve cada una de estas cosas, prometo. A medida que vayamos avanzando, vamos a ver todas las aplicaciones de la derivada, ¿sí? Pero vamos de a poco, porque si no es como mucha información de golpe. Sí, es una recomendación que les hago y sé por qué se las hago. Profe, pregunta. ¿Qué hubiese pasado si la pendiente ya me venía como una fracción? Solamente lo mismo, ¿no? Exactamente, la doy vuelta. Si supongamos que a mí me daba, mi pendiente original era 1/3, yo la daba vuelta. El 3 iba para arriba, el 1 para abajo. Y listo. Ah, listo. Bien. Ay, profe, estaba copiando. Perdón. ¿Puedo volver un poquito, profe? Ya volví, perdón.
Listo. Un momento, por favor, ¿eh? Sí, ustedes me avisan cuando sigo. Y ese otro punto que corta la recta normal, ¿qué vendría a ser? No tiene, este otro punto no tiene importancia. No cumple Bien. ninguna función. Profesora, Sí. ¿por qué ustedes recomiendan siempre trabajar con fracciones? Porque a mí se me complica a veces, y no con números, digamos, decimales, o sea, 0,5, 4,5 y cosas así. A ver, cuando el decimal es exacto, no hay ningún problema. El problema aparece cuando mi fracción, ¿sí? No me da un decimal exacto. Por ejemplo, si yo estoy pensando en un tercio es 0,3 periódico, ¿sí? Si yo hiciera una aproximación y trabajara con la parte decimal, lo que estaría trabajando es con 0,33. Entonces, a medida que yo vaya haciendo ejercicios, voy arrastrando error. Y este error, que al principio parece imperceptible e inocente, tiene muchísimas consecuencias a medida que vamos avanzando. Es por eso que insistimos con el tema de la fracción. Porque Te de vas esta perdiendo Te vas ay, no me sale. El gráfico te va a... exacto, en el gráfico, o yo siempre digo que esto me pasa con los alumnos de ingeniería. Una vez tomando un parcial me dice, ay, pero fue un centésimo. Digo, pero vos pensás que era un centésimo, no me acuerdo bien si era en un ángulo, qué sé yo. Digo, vos pensás que un error en un ángulo puede hacer No, que todo un puente se nos venga abajo. yo Un trabajo error con en fierro, un y donde le signo, erro, yo trabajo con fierro, y donde le erro una pequeña centésima de milímetro, no me entra. O se totalmente, rompe, o está lejos. Y después tengo que usar exacto, una soldadura para unirlo. Pero en la práctica pasa eso. totalmente. Totalmente. Por eso es que insistimos tanto con el tema de lo que es la fracción, pero porque es la manera exacta de trabajar y no arrastrar el error. Porque a nosotros nos parece como, a ver, muy inocente decir, trabajo con 0,33 o con 0,333, por ejemplo. Pero ese 3 que agregué marca la diferencia a lo largo del tiempo. Y ni hablar si son infinitos decimales. Digo el 1/3 porque justo es la fracción que veíamos acá, ¿no? Pero ni hablar si, por ejemplo, tenemos otro tipo de número donde no hay un periodo tan chiquito y es casi imposible de anotar. Vamos siempre por lo exacto, porque después se ven las consecuencias. Gracias. De nada. Ustedes me dicen cuándo seguimos. Yo ya estoy. Listo. Listo, ok. Acá son dos tareas. Dos tareas, pero que estas tareas, ¿sí? Las van a hacer ustedes para la clase que viene. Y nosotros la clase que viene las vamos a corregir. La idea es ver si más o menos venimos bien con esto que se va presentando de a poco. ¿Sí? La tarea es hallar la derivada de la función y calcular lo que sería la recta tangente y la recta normal en los puntos de interés. La primera función me está diciendo que yo tengo que calcular la derivada específicamente en el caso de que x sub 0 valga 2. La segunda es un ejercicio para que me odien un poco, porque tiene 3 puntos en los que me está pidiendo la derivada. No solo la derivada, sino la recta tangente y la recta normal. Y se pide específicamente 3 puntos para que vean lo engorroso que sería calcular la derivada por definición punto a punto. Por eso es que justamente se empieza a trabajar con lo que es la función derivada. Así que copien esta tarea.
Era muy difícil lo del trinomio, que ni me acuerdo. No es difícil, no. Yo siempre, a ver, igual el tema del trinomio, yo siempre lo que hago, como me da muchísima fiaca aprender la fórmula de memoria, o en realidad la sé, pero siempre está el riesgo de que meta la pata, lo que hago es desarrollar el binomio, y ese binomio, una vez que lo desarrolle, multiplicarlo por el término que me estaría faltando. Por ejemplo, por el x-1 que me estaría faltando. Ahí no hay riesgo de meter la pata, haciendo la distributiva. Hago lo mismo. Es lo mejor que se puede hacer. Por eso tardó tanto eso. No, porque si no te equivocas, te llegas a equivocar en una de esas cosas y, bueno, me pasó. Y ya- en el Y parcial. te arrastra el error a lo Y largo del arrastré el error, ejercicio. tuve que volver para atrás, perdí un montón de tiempo. Por eso yo siempre digo que si hay cosas que se pueden como verificar en matemática, son verificables. Vale la pena hacer la cuentita, hacer la distributiva, no importa que lleve 5 minutos más. Pero el tema es que nos evita después arrastrar errores. Además, en este tipo de ejercicios, en todos en general, encontrar el error cuesta mucho. Uno lo mira y siempre dice, está bien, ¿dónde me equivoqué? Si les pasa eso, entre comillas, rompen la hoja y vuelven a hacer el ejercicio. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta que está mal, pero no se dan cuenta dónde está el error, vuelvan a hacer el ejercicio de vuelta. La clase que viene justamente vamos a ver la manera de verificar si lo que yo hice está bien o no, con las reglas de derivación. Profe, ¿Sí? pregunta, si la ecuación o función de la recta tangente me llega a quedar fuera, que no me está tocando la función, entonces hay algo que está mal, ¿no? Metí la pata, totalmente. O si la llega a cortar en 2 puntos también. Exacto. Listo. Pero en una polinómica te la corta en varios puntos, ¿o no? Si es tangente, ¿la va a cortar en varios puntos? No, pero yo digo, viste que dan curvas y vuelven a bajar. Bueno, ahí vamos a avanzar con eso también. Hablas de una función cúbica, ¿no? De cualquier función polinómica estás haciendo referencia. Bien, en un acto de generosidad les voy a dar la respuesta de la función f. La derivada me va a dar 1/4 y la recta tangente va a tener esta expresión. Esa es la representación que van a llegar ustedes. Solo la respuesta. Ustedes tienen que hacer el desarrollo para ver si están llegando por un camino correcto. De la función g no les doy nada, porque es más fácil la g. En el caso de la función g, si alguno no quiere trabajar con el -5/2, -5/2 yo lo puedo pasar a decimal y esto me da un número redondo, se me da un -2,5. O sea que podría usar acá en vez del 5/2 el -2,5. Igual hay que perderle el miedo a trabajar con fracciones. Lo bueno de trabajar con fracciones es que llega un punto que se puede simplificar con otra cosa y es sencillo verlo. Totalmente. Yo el problema que tengo con la fracción es que cuando llego, póngale a 5 medios, se me da por simplificar. En este caso no se podría, pero a veces 10 medios se simplifica y por ahí ya con eso me queda 5.
Y pero si se puede simplificar, simplificamos. Nos Ah, salva, ¿eh? pero que tiene que ser número redondo. Si no, no me Claro. sirve de simplificación. Si yo puedo reducir la fracción, siempre la reduzco. Si, por ejemplo, tuviese, 2 octavos, es equivalente a trabajar con 1/4. Entonces conviene reducirla para ir trabajando con valores numéricos más chicos, por más que representen lo mismo. ¿Se entiende? Claro, o por ahí el 2 octavos después hay que multiplicarlo por 16 y se puede simplificar el 16 con el 8 y te deshaces de las fracciones. Claro, exacto. Listo. Bien. Pero si fuese, por ejemplo, 4 tercios no se podría porque me daría un número con fracción. El 4 tercios, ya ahí me complica la vida. Trabajo con el 4 tercios, me la banco. Me la banco como el mejor. Bien, acaban de ver en pantalla ahora la otra función, ¿sí? La función cúbica, y están representados específicamente el punto A, el punto B y el punto C, porque en esos puntos se pide estudiar la tangencia. Y acá vemos, ¿sí? Esto se los muestro para que ustedes después sepan si hicieron las cosas bien. Vuelvo un poquito para atrás. Si miro el punto de tangencia, en A, la recta es tangente en un único punto, específicamente, pero avanza un poco. ¿Qué pasa con la recta tangente en el punto B? Claro, a eso me refería. Está en 2 puntos. Corta Lo que 2 decía anteriormente. puntos, pero es tangente en el punto B. Entonces, a veces puede esto prestarnos un poquito a confusión. Miren qué pasaría con el del C. El del C, nada, lo toca en un único punto. Pero el del B pasa esto. Cuando hablamos de tangencia, lo que nos importa es estudiar la recta que acaricia al punto en particular, pero que no inmediatamente corta. ¿Sí? Ahí está como la diferencia. Al otro punto no le damos importancia entonces. Exacto. Al otro punto, en este caso, no le damos la importancia. Lo que Profe. sí puedo decir, por ejemplo, es que esta recta tangente a B es una recta secante a lo que sería toda la función. Bien, pregunta. Profe. Sí, El punto en el que toca, ¿no? Que creo que es 0, 0. No le damos importancia porque no es tanto la extensión de la recta, sino la inclinación de la recta, lo que exacto. es más importante. Claro, a mí se me está pidiendo estudiar específicamente qué pasa en el x valiendo -1. Claro. Bien, esta es mi propuesta. Mi propuesta es cortar hasta acá para que ustedes puedan hacer estos ejercicios. Y la clase que viene, empezar con función derivada. Les muestro por qué, muestro nada más, como para que vean. No quiero que explote la cabeza. Cuando empecemos a trabajar con función derivada, ya no estamos trabajando en un punto en particular, estamos trabajando con generalizaciones. Al trabajar con generalizaciones, me van a quedar términos extremadamente largos donde no hay muchas cosas por compactar a simple vista. Entonces yo prefiero que hoy, en este ratito, practiquen, ¿sí? Y la clase que viene, cuando ya tenemos aceitado el tema del desarrollo del binomio, el desarrollo de un cubo, podemos pasar de lleno a esta parte más frescos. ¿Qué les parece? Bueno. ¿Bien? Ok. Bien. Dejo entonces ahí de compartir, dejo de grabar.